entonces vamos a pasar a ver los componentes extrínsecos, son los componentes externos sobre los cuales ni nosotros como proyectistas ni los proyectistas de la obra que estamos analizando tenemos influencia significativa, digamos, ¿verdad? Son componentes, son situaciones que las encuentran de cierta manera a la hora de proyectar, de construir, del surgimiento de la obra, y que tienen que ver con sistemas instaurados ya en el lugar donde se construye, ¿verdad? Espérame un segundo. Bueno, entonces son los factores de orden general que definen el marco de referencia dentro del cual se inserta la obra arquitectónica, que es lo que les decía ahora. Y recordarles que los 4 aspectos son economía, cultura, sociedad e historia, los cuales están contenidos por el ambiente. El ambiente no es un aspecto. El ambiente es el contenedor de estos componentes que nos interesan, ¿verdad? Algunos conceptos de ambiente que están ahí: conjunto de situaciones o atmósfera de un lugar o medio, aire que rodea los cuerpos, conjunto de condiciones en las que vive un organismo, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa el ambiente como contenedor de cultura, sociedad, historia, economía, ¿verdad? Todos influyen de manera definitoria sobre la arquitectura, ya que esta deberá manifestarse como una respuesta adecuada ante los mismos, idealmente, ¿verdad? Por lo menos si consideramos cuál sería la arquitectura apropiada para nosotros como cátedra, ¿verdad? En primer lugar tenemos la cultura, que en cuanto al tejido social abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Como decimos siempre, entran a jugar aspectos de la cosmovisión, las costumbres, las prácticas, maneras de ser, rituales, costumbres religiosas, pensamientos, ideologías, tipos de vestimenta, normas de comportamiento. Son todos aspectos que hacen parte de la cultura, ¿verdad? Dice ahí otra definición, establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee una sociedad. Puedes pasar más aquí. Acá tenemos esta obra en el edificio municipal, hecha, proyectada por Gabinete de Estudio en 2014 de Wuyin, China. En este caso, la obra en sí tiene una forma de flor de loto, que para la cultura china simboliza la pureza del corazón y la mente y representa una larga vida, la humildad, el honor y la paz. En este caso, hay una relación directa, visible, física, de la cultura sobre una elección perpetual de la forma, ¿verdad? Obviamente esto es un caso particular, escaso, no siempre vamos a poder plasmar un elemento icónico de la cultura dentro de la arquitectura. Pasar. Vamos a ver otro ejemplo más adelante. Después tenemos la sociedad, término que describe a un grupo de individuos que se relacionan entre sí, marcados por una cultura común y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y su estilo de vida, ¿verdad? Entonces, una obra de arquitectura siempre va a estar dentro de una sociedad determinada, con una costumbre, con una cultura. Y acá, tenemos el ejemplo de la culata Yobay, que no solamente es un ejemplo que responde apropiadamente a una sociedad y a sus costumbres, como sabemos, ese espacio intermedio, el del medio, se utiliza para recibir a las visitas, para resguardo de las visitas, de componentes climáticos, se sientan a tomar tereré, a conversar, que también es un componente cultural, ¿verdad? No solamente responde a una necesidad funcional, sino que está fuertemente influenciada por la cultura, por la sociedad donde se desarrolla, donde se construye. Bueno, después tenemos la historia, que es la exposición ordenada de los acontecimientos dignos de memoria, ya sean públicos o políticos relativos a los pueblos. Y acá Octavio Paz dice que la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia, porque piensan que esto es así. ¿Qué quiere decir que la arquitectura es un testigo
al que no se le puede sobornar. ¿Por qué es eso? A ver, ¿quién se animó? No vamos a seguir hasta que alguien diga algo. Sí, no se puede cambiar, dice el compañero. ¿Alguien más? ¿Sí? Claro, no, siempre va a decir lo que no se expresó con la A. Claro, claro, quizás lo que no está escrito, si tenemos en cuenta que la historia, básicamente como la conocemos, en realidad la conocemos porque alguien la escribió, ¿verdad? Ese alguien que la escribió tiene una cosmovisión, unos valores, una ideología que predominan, ¿verdad? Alguien que tiene una ideología predeterminada, por ejemplo, que tiende a pensar que un pensamiento político es superior a otro, que luego tiene que escribir la historia, inevitablemente va a teñir lo que escriba de su pensamiento, de su ideología, de su verdad, de lo que esa persona que escribió la historia considera que es lo que sucedió, ¿verdad? Eh, Sin embargo, un edificio no puede ser sobornado, no podemos negar que lo que está construido responde a un momento histórico determinado, ¿verdad? Más allá de el pensamiento ideológico de quien lo haya construido, de quien lo haya proyectado, nos va a contar probablemente cómo eran las costumbres de las personas en el momento de su construcción, cómo era la cultura, a qué se da predominancia, etcétera, ¿verdad? Entonces no podemos sobornarla para que nos diga algo que no es, ¿verdad? A eso se refiere esa cita, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el ejemplo de, este es el palacete, no recuerdo el nombre, pero es la embajada de España actualmente, el palacete Peris, que está sobre Mariscal López, que la embajada de España la restauró para sede justamente de su embajada, y como los espacios no eran suficientes para sus necesidades funcionales, se construyó al lado un edificio nuevo, ¿verdad? Más allá de lo que pensemos del edificio nuevo, si nos parece apropiado formalmente, como intervención, etc. Para la construcción de este edificio nuevo se tuvo que tener en cuenta la historia, probablemente hubo un análisis de lo que significaban los palacetes sobre Mariscal López en el momento de su construcción, qué representaban, qué simbolismo tenía. Varios de estos palacetes eran las casas quintas de las personas que vivían en el centro, entonces simbolizaban un estatus político, social, económico, y que necesariamente nos transmiten las técnicas constructivas del momento, influencias europeas en la arquitectura. Entonces, para construir esto nuevo que va a quedar al lado, inmediatamente se tuvo que hacer un análisis histórico de todo esto, ¿verdad? Bueno, y finalmente la economía, que es la ciencia que trata de la producción, distribución, consumo de los bienes destinados a satisfacer las necesidades humanas. Y acá vemos una serie de torres a lo largo del mundo y con sus alturas, como bien sabemos, construir algo de esta magnitud implica una inversión por parte de la ciudad y de empresas privadas donde se construye. Pero también siempre es como símbolo de un progreso económico de la sociedad, de la ciudad, en general, digamos. Entonces siempre se quiere transmitir un mensaje a través de esta búsqueda de casi como que alcanzar el cielo con la arquitectura, con la tecnología, ¿verdad? Bueno, algo súper importante a recalcar cuando hagan el análisis de aspectos extrínsecos, un error muy frecuente es que hacen el análisis relacionándolo con la obra, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis económico dicen el presupuesto era limitado, pero no, nosotros tenemos que hacer el análisis general del ambiente donde nos estamos insertando. ¿Cómo era
la situación económica de la ciudad, del barrio, del país en el momento de la construcción, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en nuestro país, hubo un boom económico con Itaipú, ¿verdad? Entonces, si analizamos una vivienda de ese momento, probablemente sí tiene algún aporte arquitectónico interesante. Las personas que podían contratar a un arquitecto estaban probablemente relacionadas con el desarrollo de Itaipú, ¿verdad? Entonces ese es el análisis económico que tenemos que hacer, no es el presupuesto de la obra. Si hacemos el análisis cultural, no vamos a analizar el análisis de la cultura de los usuarios finales, sino de toda la cultura donde surge la obra, ¿verdad? Lo mismo en la sociedad, lo mismo en la historia, no es la historia del edificio, no es decir, en este terreno antes había esto y luego se demolió, no, cómo era la historia del lugar donde surge, porque muchas veces los acontecimientos históricos de repente tienen una influencia directa en el producto final, y si no, igual hay una historia que influye en las tendencias, en la tecnología, en la técnica constructiva. Pero de vuelta, les recuerdo, este análisis es general, no tiene que ver con la obra directamente, ¿verdad? Bueno, este es un resumen de todo lo que venimos viendo. Tenemos los componentes intrínsecos y extrínsecos sintetizados en ese gráfico. Las relaciones que se dan siempre son entre sí y con el exterior, ¿no? Y ahora para finalizar la clase, lo que vamos a hacer es ver todos juntos un análisis de 2 obras de arquitectura icónicas que todos conocen. En primer lugar vamos a ver el pabellón alemán en Barcelona, que fue proyectado por Mies van der Rohe, construido en 1929 en Barcelona. Este edificio surge en un contexto difícil para Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Obviamente no se imaginaba lo que venía con la Segunda Guerra, pero lo que querían demostrar a través de este pabellón de exhibición. ¿Quieres cerrar la puerta ahí, por favor? Pues podría cerrar. Gracias. En esta exhibición internacional lo que quería mostrar Alemania era que se estaba recuperando después de la guerra, que obviamente ellos perdieron y las consecuencias del Tratado de Versalles, que fue el tratado de fin de la guerra, fueron obviamente muy negativas para ellos porque perdieron, ¿verdad? Entonces ellos a través de la arquitectura querían demostrar esta innovación tecnológica, espacial, y que se estaban recuperando, que se estaban reconstruyendo, ¿verdad? Entonces, dice ahí el contexto, este es el contexto en Barcelona donde se construye, ¿verdad? Un entorno arbolado, bien integrado a las faldas de la colina del Montjuïc. Frente a él está el CaixaForum de Barcelona, una gran explanada que permite su contemplación, ¿verdad? El espacio dice que es uno de los primeros edificios en desarrollar la idea de la planta libre, que en su momento era muy loco, muy innovador, ¿verdad? De poca actividad volumétrica, básicamente está compuesto por planos verticales y horizontales. Experimenta con los conceptos de fluidez espacial y planta libre, ¿verdad? Eran conceptos novedosos propuestos para la época, ¿verdad? Bueno, el lenguaje del pabellón de Barcelona se entendió por parte del gobierno alemán de la época como una oportunidad de mostrar el carácter progresista de la República de Weimar, que era el ente gobernante del momento, la recuperación del país después de la Primera Guerra Mundial, que es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, la elección de la técnica de la espacialidad, había un lenguaje, había un simbolismo que era el de demostrar no estamos mal, nos estamos levantando, nos estamos reconstruyendo, ¿verdad? Bueno, su función es un pabellón diseñado por Mies van der Rohe para representar a Alemania dentro de la Exposición Internacional de Barcelona 1929. Todos sabemos, tenemos una idea de cómo funcionan estos pabellones, que básicamente son un símbolo dentro de la exposición internacional, ¿verdad? Más allá de tener una función concreta, ¿verdad? Bueno, la forma, la simplicidad de sus formas, geometría basada en el número áureo, elementos geométricos simples, formas rectangulares descompuestas para formar distintos espacios, permitiendo el equilibrio de la composición de planos utilizada, ¿verdad? Los planos direccionan el recorrido, hay 2 espejos de agua como focos principales, otorgando armonía en la circulación. Bueno,
En cuanto a construcción, la estructura se define a partir de una retícula regular determinada, lo que permite reconocer un orden estructural independiente. Ahí se ve la sección de los pilares estructurales. Se utilizan materiales naturales como el mármol, el hierro, el cristal. Bueno, en cuanto a ecología, dice integrado al contexto por relación visual directa. Este es un análisis que es muy breve, muy escueto, nada más a modo de ejemplo. El análisis que ustedes van a hacer para el trabajo es sí, mucho más extenso. Está la metodología. Les recordamos que el análisis debe ser muy gráfico. Les pedimos que incorporen muchos gráficos hechos por ustedes. Pueden usar las plantas que consiguen, las dibujan encima, hagan croquis, hagan 3D en Sketch si quieren, pero es muy importante que puedan producir sus propios gráficos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo económico, acá se habla de Alemania porque es de donde surgen las ideas, digamos. Tengan en cuenta que este ejemplo en particular es peculiar porque se construye en Barcelona, pero bien las ideas, el desarrollo del proyecto viene de Alemania, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegamos a hacer un análisis como trabajo de esto, hay que aclarar bien eso, que el contexto donde se construye es uno, pero el contexto donde surgen las ideas es otro, ¿verdad? En este caso acá se hace el análisis del contexto donde surgen las ideas, el ambiente donde surgen las ideas, ¿verdad? Dice acá que Alemania, asfixiada por las imposiciones del Tratado de Versalles, tenía un sistema financiero en la crisis más grande que conoció ese siglo. En cuanto a historia, ya hablábamos de que fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, entonces había gran inestabilidad política y social, se produjeron muchos golpes de Estado militares derechistas. En cuanto a cultura, volvemos a Barcelona y se habla de que se exponía en la Exposición Internacional de Barcelona. Las corrientes imperantes en el momento artísticas eran el constructivismo, el cubismo, el suprematismo, el surrealismo, el neoplasticismo como representante. En general la pintura abstracta, ¿verdad? Que todo lo que vimos antes se engloba dentro de lo que conocemos como pintura abstracta. Bueno, en cuanto a lo social, se habla de Berlín, dice que el modo de vida era agitado y decadente, la acción contra el espíritu no alemán y culminaría la quema del libro, ¿verdad? Entonces, como vemos, este análisis de componentes extrínsecos es independiente de la obra, ¿verdad? Es lo que pasaba en el ambiente en ese momento. Bueno, y nuestro segundo ejemplo es el Museo Judío en Berlín, del arquitecto Libeskind, quien hizo también el edificio que veíamos en Toronto, que sobresalía en el trazado de la ciudad, con formas postmodernistas. Bueno, este edificio dice ahí, vemos como es una mole, un volumen que tiene solamente como algunas aberturas como arañazos, casi unas rajas, que transmite una sensación de impenetrabilidad, desorientación. Hay un desorden aparente de ventanas y volúmenes. Busca representar el caos de la época. Las fachadas son placas de zinc. Se eligió este material para que se vaya oxidando con el tiempo, transmitir un aspecto devastado. Producen también frialdad. Bueno, podemos... Básicamente este museo se construye en los 90 para recordar a los judíos que fallecieron con los eventos del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En este caso, el contexto, en el antiguo Berlín, dice el arquitecto Libeskind, yo no estaba interesado en el sitio, que es solo otro lote más en Berlín, porque la historia judía se encuentra ligeramente más abajo del nivel de la superficie. Entonces vemos que es un caso particular en el que el proyectista hace una elección consciente, casi como que dejar de lado el contexto. Diría yo que es imposible dejar de lado, pero que no lo consideró como un elemento primordial a la hora de proyectar, ¿verdad? Si hablamos del espacio, el museo dice abrió sus puertas vacíos sin nada que exponer sobre sus paredes desnudas, la capacidad de su espacio de ser percibido, recorrido, experimentado y vivido.
Vamos a ver después más imágenes de los espacios interiores de este edificio. Eh, Ahí se ve. Después, puedes pasar, Santi, luego volvemos. Pasa uno más. Ahí. Bueno, ahí vemos cómo están las rajas, cómo se ve desde adentro. Los espacios son muy oscuros. Yo tuve la suerte de visitar este edificio y en su momento eh, quizás no tenía todas las herramientas que tengo hoy gracias a lo que aprendí en la cátedra, compartiendo con ustedes, pero lo que sí recuerdo es cómo sentí una sensación escalofriante al entrar a este espacio que vemos ahí. Hay una instalación de arte que se llama Hojas Caídas, de un artista judío que se llama Menashe Kadeshman, que básicamente eso que se ve en el piso son como miles de caritas hechas en metal. Esta es una exhibición que se puede pisar, que te invitan luego a que pises. Entonces el día que yo me había ido estaba muy nublado, este espacio estaba súper oscuro y me tocó entrar solo cuando entré a este espacio. Y nunca me pasó que sentí tanto escalofrío y miedo en un espacio arquitectónico, porque vos vas pisando y las caritas hacen ruido porque son metálicas, ¿verdad? Entonces hay tanto simbolismo en este espacio, es como casi como que las víctimas están como gritando debajo de mis pies, ¿verdad? Cuando recorro esto. Y está acentuado porque el día estaba nublado, entraba poca luz. Para mí hasta hoy día es el ejemplo más fuerte que me tocó vivir de cómo el espacio puede transmitir un mensaje y nos puede producir, conmover y producir una sensación, ¿verdad? Podemos volver a la anterior, ¿verdad, Santi? En cuanto al lenguaje, con materiales como el hormigón y el zinc, crea efectos que son de fácil lectura, como el desasosiego, la desesperanza y la incomodidad. Bueno, esto desde afuera nosotros ya podemos ver cómo se siente que nuestro cerebro está como tan acostumbrado a un orden, quizás a una simetría, a unas proporciones, y esto rompe con todo eso que antes de entrar nosotros ya sabemos que quizás va a ser incómodo adentro, ¿verdad? La escasa iluminación y silencio también son elementos de su lenguaje, que como les decía, ahora lo que me produjo a mí estaba muy relacionado con las elecciones de materiales, con la poca luz que ingresaba en el espacio en el momento, con el silencio total que había en ese espacio cuando yo entré y solamente se escuchaba mi pisada sobre el metal, ¿verdad? Entonces, acá está muy bien logrado lo que se pretendía con el proyecto, ¿verdad? Bueno, en cuanto a función, sabemos que son galerías de exposición donde se recuerda la historia del Holocausto, de la Segunda Guerra, las víctimas, hay instalaciones de arte, la forma que ya hablamos es una forma irregular, ¿verdad? Que quiere representar la historia judía difícil en Alemania, ¿verdad? También a la vez una estrella de David desdoblada. El análisis biológico acá es muy escueto, dice respecto a la presencia de árboles, pero bueno, debatible. Construcción, ya hablamos de que tiene una fachada con elementos metálicos, se utilizan los cristales para las rajaduras, acero, pasto en el jardín, ¿verdad? Si hablamos de lo extrínseco, esto surge en los últimos años del siglo XX, en la década de los 90, donde estaban en auge las corrientes postmodernistas del constructivismo. Ahí vemos un edificio contemporáneo de Gehry, que es el Guggenheim de Bilbao. En cuanto a lo social, en 1989 cae el muro de Berlín, ¿verdad? Lo que es un momento culminante de un proceso casi revolucionario, ¿verdad? Seguramente ustedes sabrán que luego de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedó controlada por los ejes ganadores de la guerra, entonces la ciudad de Berlín se dividió en cuatro, una zona que estaba gobernada por Estados Unidos, otra por Francia, por Inglaterra y por Rusia. Entonces, como había diferencias ideológicas entre Rusia y los otros tres países, se levantó el muro para dividir la parte rusa de la parte que estaba liderada por los otros tres países, ¿verdad? Y esto era directo reflejo de lo que estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Todo lo que vemos en rojo se alineaba con el pensamiento ruso,
más de la izquierda, y todo lo azul se alineaba con el pensamiento de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, más alineado a la derecha, ¿verdad? Entonces, con la caída del muro y 10 meses después la reunificación de Alemania, esto termina con el régimen de control de estos países en Berlín, ¿verdad? Y empieza la Guerra Fría, que tiene que ver con la tensión entre estos países que se ven en azul y en rojo, ¿verdad? Que se extiende hasta finales de los 80. Después, en cuanto a lo económico, bueno, eso que les decía, se formaron dos bloques enemigos. La división de Berlín fue el símbolo de la división del mundo en la posguerra, y bueno, esta inestabilidad incluso de gobernantes dentro de un mismo territorio de una ciudad, evidentemente implicaba consecuencias económicas, ¿verdad? Bueno, como les decía, estos ejemplos son muy breves, muy rápidos, muy escuetos, pero nada más para tener una idea de cómo se hace el análisis, ¿verdad? Y esta es una síntesis final de todo lo que estuvimos viendo. Todo hecho arquitectónico, dice, surge como una respuesta a requerimientos previos. Como decimos siempre, la función probablemente es nuestro motor generador, pero nosotros sabemos con lo que venimos aprendiendo en nuestra carrera que la función no es suficiente. Una buena arquitectura contempla los aspectos intrínsecos y extrínsecos con una participación equilibrada, buscando una armonía en el conjunto, ¿verdad? Ya sea entre todos los componentes propios y los componentes externos. Bueno, y lo que les recalcamos siempre, somos súper conscientes de que este no es un método exacto, no es el único camino. Es una propuesta que les hacemos que nos parece bastante integral, completa para analizar la arquitectura. El análisis finalmente es una utopía, no podemos pretender abarcar todos los aspectos, por más extenso que sea nuestro trabajo. Siempre va a quedar algo pendiente, no vamos a poder entrar a la cabeza del arquitecto, de la arquitecta, de los arquitectos, de las arquitectas, para saber exactamente qué es lo que pretendían. El trabajo del crítico es una constante búsqueda, ¿verdad? Lo que aspiramos es poder acercarnos más a conocer la arquitectura a través de este método, ¿verdad? Y como les decíamos, este es el primer método, y luego en la segunda etapa de la clase vamos a ver la fenomenología como una alternativa. Bueno, hasta acá la clase, algunas preguntas, consultas, ¿quedó todo claro? De vuelta, esto es básicamente lo que tienen que aplicar para la entrega del martes del trabajo de investigación. Recuerden que esta primera entrega sobre todo es extensa para que puedan planear sus tiempos. Y bueno, la entrega se hace en la plataforma virtual, la metodología está en la plataforma, cada parte del trabajo está explicada. Si tienen consultas en esta semana pueden hacerlas en el foro, nosotros estamos siempre atentos. Y bueno, éxitos para la entrega. Decime, ¿qué decir? Realizar gráficos de imágenes. O sea, eso va a bastante el puntaje. Uno va a ver así de art daily, la imagen que está ahí, pues tiene que ver. O sea, hagan sus propios análisis, sus propios gráficos, para que se entienda de verdad que ustedes están entendiendo de los análisis que están haciendo. Algo súper importante también es que recalcarles que no está permitido copiar y pegar de las fuentes consultadas. Si hay alguna información que encontramos que está copiada, no les va a valer los puntos de esa parte de desarrollada del trabajo. Por eso es importante que puedan hacer gráficos, porque es donde vamos a ver realmente los conceptos aplicados, ¿verdad? Bueno, creo que es todo. ¿Hay algo más? Voy a llamar la lista ahora.